Hoy es 21 de septiembre, 19:45 horas. La luna está llena y amarilla. En la playa de niña escuchaba palito, bombón, helado, el agua del arroyo lleno de renacuajos y el crujido de las algas secas. En la perla, a la tardecita, nochecita, se escuchaba la bocina del pochoclero después de la cena. En verano después de la cena, todos los días. Y en las tardes que no estaban para la playa, se escuchaba el silencio mientras acomodábamos nuestros juguetes y nuestras pulseritas para vender. De la escuela, recuerdo también en la perla, em, recuerdo el sonido de los árboles, recuerdo una enorme escultura de una madre y de un niño y que la parte de atrás era cóncava y se escuchaba diferente, y recuerdo el sonido de las palomas. También recuerdo las caminatas por la Plaza Pueyrredón, cortando cortezas de árboles y hojas para armar herbarios. De acentos recuerdo la voz suave de mi papá, que era sanjuanino, y recuerdo los italianos, los napolitanos, dueños de una panadería emblemática del barrio La Perla también, que se llama Ital Sud. Recuerdo sus voces mientras trabajaba con ellos en el verano. Mi nombre es Daniel Basso, nací en Mar del Plata en 1974. Me encuentro con un amigo que no tiene internet en la casa. Entonces nos pusimos a hablar del partido de Boca de anoche y me dijo que lo había escuchado por la radio como en los 80 y que fue una experiencia muy buena, y así poder hablar de la radio, que es un medio que yo he consumido muchísimo durante esos años, ya desde la infancia. Me acuerdo del sonido con el que yo desayunaba antes de ir a la escuela secundaria, me parece. Sí, los primeros años de la secundaria, que era un programa que llamaba Minuto a Minuto, ahí de LU9 o LU6. Es un programa que mi madre escuchaba. O sea, mi madre se levantaba y lo primero que hacía era prender la radio y preparar el desayuno, desayunar ella, prepararnos. Yo iba a la escuela con mi hermano. Bueno, esa música, esa intro de Minuto a Minuto a mí me quedó grabada para siempre, obvio. Y después me acuerdo nombres como Ricardo Pérez Bastida, eh, había uno, Julio Melgarejo. Julio Melgarejo era de deportes. Pero había un conductor que falleció en la costa corriendo, que es muy conocido, que ahora no recuerdo el nombre. Nunca escuché radios de Buenos Aires, por ejemplo. Alarrea, no sé. Eduardo Zanoli era el conductor de Minuto a Minuto. Un recuerdo sonoro que tengo. En verano, a la hora de la siesta, el grito del heladero. Helados Laponia. Y si no, más en invierno, la corneta del manicero, con un carrito que circulaba en la ciudad y se asemejaba a una locomotora a vapor. Cargaba humito por la chimenea. Minuto a minuto, minuto a minuto, por la mañana.
lo que me llamaba la atención era de que todos tenían un cantito muy similar y se generaba como una melodía al estirar el sonido de las os, de las letras O. El botellero decía botellero y el heladero decía palito, bombón, helado. Hola, mi nombre es Juliana Iriart y yo llegué a la ciudad de Mar del Plata en el año 1989, cuando mi mamá y mi papá decidieron vivir en esa ciudad y veníamos de Remedios de Escalada a Gran Buenos Aires. Lo que recuerdo es llegar a una ciudad que tenía un sonido de base inmenso, que los sonidos eran como más grandes, que no nacían de cosas pequeñas, sino que nacían de cosas inmensas y que estaban siempre ahí. Otra cosa que me recuerdo es los olores, también eran grandes, como nosotros vivíamos cerca del puerto y el primer día que llegamos también había neblina y eso no era habitual donde yo vivía antes de llegar a Mar del Plata. Entonces como que todo era grande, la neblina abarcaba todo, el olor abarcaba todo, el sonido abarcaba todo, todo lo atravesaba, seguían pasando las mismas cosas, pero estaban atravesadas por un sonido que venía de algo inmenso. Las bocinas de los barcos y ese sonido de mar constante y permanente, que aunque estaba lejos, había como un fondo y a medida que uno se acercaba, eso se volvía como lo único que uno podía escuchar. Me gusta todavía ir a Mar del Plata y sentir esa experiencia desde que se entra por la Ruta 2 hasta que uno se va acercando a ese borde que suena en todo el cuerpo. Y otra cosa que me acuerdo, que es del año 1991, fue una mañana que me desperté y era como si el mundo se hubiera apagado, como si no hubiera ni un solo sonido en ningún lugar. Y cuando abrí la ventana de mi habitación vi que estaba nevado y eso fue increíble, no solo lo que vi, sino cómo cambió el sonido de la ciudad. Y también fue como una peregrinación hasta el borde donde el mar iba como comiendo la nieve que se había acumulado hasta en la arena y también era un sonido diferente. Otra cosa que también fue muy especial es la espuma del mar, era algo que me cautivaba y todavía hoy me cautiva, pero como ese sonido visual que tiene la espuma. Ruidos muy importantes. Mi nombre es Raúl Verne y yo nací en el mes de octubre de 1939. De modo que lo que yo me puedo referir por mayor memoria quizás, porque me toma los primeros 10 años de mi vida, es al periodo 40 hasta el 50. Y porque ahí es donde funciona mejor la memoria infantil, que es todo novedoso, todo muy diferente de lo que es ahora. De todos modos, reconozco que no es fácil hacer una memoria sonora, una memoria acústica. Soy Susana, como sabes, nací en 1941. Recuerdos. De pronto lo primero que me vino a la cabeza fue un día que me levanté para ir al colegio y mi mamá me dijo, no vayas hoy, que hay una tormenta terrible y muchos truenos. Le dije, no, yo voy igual. Era 1955. Salí a la calle y en la esquina había un policía que estaba de guardia, que estaba el Banco Nación frente ahí. Y me dice, Viva, ¿a dónde vas? Al colegio, le respondí. Y me dice, volví a tu casa que están bombardeando el puerto. No es muy lindo, Vienen unos auriculares era la que me regalaron rojos. Llamaba y se me viene Una mañana del mes de septiembre, cielo encapotado,
parecían En los ruidos 80 de en Mar del tormenta, me acuerdo pero que iba no a todas las era marchas, había muchísimas tormenta, marchas era el cuando se empezó a liberar bombardeo lo de del la posibilidad de 55, salir de la el dictadura. bombardeo del Y había 55 muchas marchas, la gente en salía, la zona cantaba, del puerto. de a poco Al pasaba mismo eso, tiempo, cosa rara porque era silenciosa los- Mar del Plata. las personas que podían Exactamente no me acuerdo, pero sé que arrancaban éramos sus muchos, autos que todo el y tiempo se había iban marchas, para el campo. cada vez más. De 1955, cuando la Revolución Libertadora, la revolución que echó a Perón. No había Movilizaste tambores y todo esas el cosas, archivo. no, Me eran estaba olvidando de voces, los eso me tranvías. acuerdo, Ese eran es otro voces, sonido de la década de 40-50. aplausos capaz, algunos. En mi casa le decían Pero el turco. canciones Gritaba políticas. Bon DJ, Bon DJ. Tampoco es Y que yo no Mar del sabía Plata que no era sea Bon muy DJ. ruidosa, ¿viste? Yo le decía el turco Bon DJ. Hasta que Lo un día que sí me de acuerdo que a la curioso le noche, digo, como no había mamá, colectivos, ¿qué es lo que vende Bon DJ? en general, Puntillas, me dice. Claro, Bon DJ y la puntilla. no se Tenía una escuchaba nada valija cuando ibas llena de caminando, ¿viste? puntillas. O sea, Se para escuchaba ponerle en nada el en borde de los invierno. manteles, en el borde de la ropa de las En los enaguas, 80 las yo mujeres. era fotógrafa y en ese momento no había cámaras Gritos electrónicas. de la Entonces, salida los disparos de las cámaras de fotográficas de las niñas en se esa sentían. época solo del colegio Y San cuando iba a Vicente. sacar fotos a los Gran casamientos bullicio, o a los gran cumpleaños, ruido. o a sacarle fotos a las novias en el Parque San Martín, la ahora cámara algo sonaba bonito, un ¿ves? montón. Bueno, abajo de mi casa El también estaba el cine avión San que hoy Martín. vi que Había pasa una la matinée publicidad donde iban los de, chicos. sobre el Me mar acuerdo en del la sonido de los playa, proyectores. es el mismo Mientras veías los desde dibujitos que soy animados. chica, que suena Con avioneta el viento en la diagonal por y suena con sus igual. maravillosos tiros. Como así también, porque no su perfume que te envolvía. Mar del Plata Hola, mi nombre fue es Lola siempre y una nací ciudad en con la mucho ciudad de Mar del movimiento. Plata en El viento de la 1910. playa, el sonido de las olas. Un recuerdo que tengo de la infancia Ahora, es que al que vivo desde cierre hace de 40 Canal años 8 en o España, Canal 10 Y otra cosa se que anunciaban impactante, o se llamaban a los trabajadores de la pesca para que se presenten en la costa. La puede frase que me llegar a resuena es parte fileteros más de trabajo. rocosa, de Se Varese, cerraba en general en esa esa frase zona. cuando no había trabajo para el otro. Eso me parece muy local. Y después en los 90 fue el espacio que fue ocupado tenía un poco de miedo el monstruo que parecía ahí salir de la jurisdicción. Bueno, básicamente corría el 2001 y me acuerdo de Hay un sonido que nunca escucho tiene que ver con el supermercado la Aragón infancia y con la playa. Estaba todo muy Y el espacio, isolado, particularmente la playa que me pasaba todo el día, era la orilla haciendo jugando con la arena, un ambiente muy tenso, eso. Ese recuerdo lo tengo muy con un tenso, sonido muy particular, vacío. que es un sonido que llegamos viene a Aragón, hicimos con, las después de la compras y última cuando volvimos olita, en esa el pequeña que trucho, sucede en la orilla, el agua se sigue acercando a uno. de Shakira, Y esa agua viene con Que me quedes espuma, tú, y esa espuma que es hace un como sonido re muy triste, pequeño, y era en ese pero momento muy en que ella brillante. estaba saliendo con Antonito, Y ese es el sonido y era que como esa acompaña ese sensación recuerdo de que se me terminó Cortes el de cumpleaños luz del y de menemismo agua, y todas las la cosas que me gustaban crónica cuando era chica, como día a ir día McDonald's, de la no sé, suba y la casa baja de sierras, precios la pileta, de productos de la salir a canasta jugar, básica. comer cosas ricas. En la No sé, radio, como que no se note la tanto cotización pobreza, del ¿viste? azúcar, Y la yerba y los cualquiera lo que huevos, estoy diciendo. shampoo y Pero bueno, cuando crema las de vivimos, enjuague, como que sol entraron y a playa saquear, de me Agri, acuerdo, ese mismo día. protector Era labial todo muy blanco, loco, pero como que ese las tema que encima me tarjetas encanta, me parece brillante esa letra. para Iba que no se perfecto para el pierdan las momento. niñas en la playa Que bueno, que te ella justo regalaban está a promotoras. pleno con Antonito. Las Y bueno, me acuerdo de pintadas. eso, como ir al Una historia que me supermercado, parecía como súper estar en el momento en lejana, el que tenés que estar, que e tenía irte, que el después mismo pasó peso una cosa así en como mi los saqueos, que era algo como imaginario re que violento, re punk y al mismo tiempo. una guerra Estallido, explosión de las Torres Lo Gemelas. primero que se me viene a la Todos los cabeza canales. mientras ibas relatando Todo son los momento. audios de la procesión. Muchos días seguidos. No sé, John de Fruciante, los santos, viste, tren, que los a sacaban través a de un pasear. Un mini componente agua, Iban donde rezando. sonaban CDs de Babasónicos, de Cerati, Hola, de Charly soy García, Nati. de los Cuando White era Stripes, chiquita, mis y de- abuelos tenían de un Radiohead. departamento en Corrientes y un Almirante Brown. violonchelo que me había
habían en una prestado, zona bastante céntrica y que ruidosa. toqué durante unos meses. Tengo el recuerdo de que un verano en el año Cuando 87, ajustaba las clavijas, yo ya era más grande, sentía mucho miedo de que se me cortaran íbamos las a cuerdas, porque ya me pasear había a la pasado noche, a la tardecita, muchas veces. por la peatonal San Martín, y El tengo un disco de recuerdo muy Artaud fuerte del Sacoa. grabado, no era original. O sea, hablando de lugares en Mar del Plata donde no hay 733-566, ruidos, el teléfono que sonaba, justamente el teléfono Sacoa fijo de casa. no era uno de esos lugares. Tengo el recuerdo de, El que depositó de dólares mucho ruido, recibirá ruiditos y musiquitas de Con máquinas, respecto al 2001, de no videojuegos, tengo de arcades. más que una palabra que es derrumbe. También recuerdo circular continuamente por unos negocios donde vendían los famosos de póster la caída Paxa, de las que a Torres mí me Gemelas encantaban. Me continuamente gustaban todos esos en pósters. casi en loop, También jugar a las repetición maquinitas. de ese Pero me quedó ese acontecimiento recuerdo de mucho estímulo visual y sonoro, la de constante mucha luz, preocupación por el muchas luces de derrumbe colores económico, y muchos reuniones de ruiditos de despedida. máquinas. Todos mis Mi nombre es compañeros que Valeria Alemán partían Soler y nací en el año escapando de la 1980. crisis Y voy a pasar a a enumerar distintos lugares algunos del mundo sonidos o a distintos que lugares vienen de a mi memoria Argentina. de mi niñez Después y un casi sonido que para mí adolescencia. representa ese año El es llanto del los Jolibel, latidos de mi bebé, heredado de mi tratando de hermano, que abstraerme de una vez todo lo eso desarmé y para ver tratar cómo de funcionaba y tenía conectarme como un aparatito de plástico con la vida que tenía en mi situado como vientre en el y estar pecho, con continuamente agujeritos, tratando de conectarme con él que subía y y bajaba cuando lo daba vuelta y salvaguardarlo, replicaba el llanto de un toda bebé. esa hecatombe que Un juguete muy chiquito de plástico que venía con numeritos en las mini teclas y mini partituras entre esas la canción Susana que yo tocaba. Un xilofón con forma de elefante que me había regalado mi tía. Una armónica que tocaba cuando tenía 3 años. Y la letra que no paraba de sonar en las noches silenciosas cuando dormía en la casa de mis abuelos. Mi viejo cantando tangos y tocando la guitarra, yo cantando el tango 1 cuando tenía 6 años. Mi tía cantando a volver a los 17, de Violeta Parra. La voz del vecino enfrente que laburaba en el puerto. Tras del flujo de los redondos, de Chopin, de Beethoven. Grabaciones en la radio, grabaciones con mis amigas y con mi hermano. La radio 103.3 para dormirme. Los chasqueros que compraba mi amiga. Los bombuchos sobre el asfalto, sobre el cuerpo de alguien. Los bombuchos que se rompían en la mesa. La canción Carlos Whisper, sonando en un taxi a la madrugada mientras me llevaban mi mamá al hospital. El tren que pasaba cerca de la casa. El sonido de los granos dentro de los cielos que estaban por la avenida Loro, a unas cuadras de mi casa. Las guasadas que nos gritaban los pibes de la escuela técnica que se sumaban por el paredón que daba a la placita.